Bueno, buenas tardes, bienvenidos a la tercera clase del módulo 1 del eje 1 de esta diplomatura universitaria en gestión educativa. En esta ocasión vamos a seguir conversando un poquito acerca de cómo se van construyendo las subjetividades de esos sujetos justamente que son nuestros alumnos en las escuelas. Estamos, como venimos viendo desde la clase 1, en un entorno de grandes cambios que tienen que ver con lo político, lo social, lo económico, lo cultural, e inevitablemente todos esos cambios van a repercutir de un modo u otro y uno tiene que aprender quizás a verlo de manera positiva en las subjetividades de las personas, ¿sí? Toda la humanidad se encuentra en este momento afectada por estos grandes cambios culturales. En la clase 1 veíamos estos grandes cambios, en la clase 2 abordamos una etapa etaria, un momento en la vida del sujeto que fue la infancia. En esta clase vamos a abordar quizás a una población que nos preocupa muchísimo, que es la de la juventud y los adultos también, pero específicamente la de la adolescencia, ¿sí? Esos pobladores de nuestras escuelas que muchas veces no sabemos muy bien cómo abordar, cómo acompañar, ¿sí? Cómo educar. En esta clase justamente vamos a abordar un tema que tiene mucha bibliografía, la investigación sobre ello es profusa, pero también falta aún todavía una organización teórica debido a la gran cantidad de miradas que hay acerca de las nuevas subjetividades. Vamos a iniciar esta clase abordando la mirada de Mario Margulis. Justamente aquí tenemos una cita que, así como veíamos la infancia como una etapa y una construcción cultural determinada por las características y ese entorno social, económico y político de cada momento, la juventud también es una condición históricamente construida. No podemos darla por finalizada ni determinada en ningún momento de la historia. No hay una juventud, va a decir Margulis, sino que hay juventudes. Está justamente históricamente construida y determinada, dice Margulis, y su caracterización va a depender de variables como son la diferenciación social, el género y el concepto de generación, ¿sí? Que hace que se diferencien tanto unas juventudes de las otras. Por su parte, justamente, y luego de ya empezar a mirar a la juventud como una construcción social y cultural, como todo lo que hacen los seres humanos, vamos a abordar la mirada de Marcelo Urresti, quien comienza justamente a abordar a la juventud como una categoría de carácter histórico. Y ahí va a desarrollar Urresti dos concepciones. Habla de la moratoria social, tiene que ver justamente en el afán de cerrar una categoría, de analizar un recorte justamente de las juventudes, se va a referir a una población juvenil de las grandes ciudades, que viven justamente a esa juventud y él la categoriza como un plazo concebido a cierta clase de jóvenes que pueden gozar de una menor exigencia durante un periodo de tiempo mientras completan su instrucción, ¿sí? Y mientras alcanzan la madurez social. Entonces ya ahí empezamos a ver justamente lo que queremos saber, la juventud como una construcción histórica y no meramente biológica. Sin embargo, esta idea de moratoria social no abarca a todos los jóvenes. No todos los jóvenes pueden justamente vivenciar esa posibilidad de espera hasta que terminan su proceso de instrucción o hasta que alcanzan la madurez social. Muchos se ven expuestos a un mundo adulto mucho antes que otros grupos. Quedan excluidos de esta categoría de moratoria social una gran cantidad de jóvenes. Por lo tanto, también, y siguiendo en la mirada de la juventud como categoría histórica, va a pensar justamente que todas las poblaciones tienen una población juvenil que se diversifica y se distingue en variados agrupamientos, que van a tener justamente portar códigos culturales que los van a diferenciar en sus maneras de comportarse y de vincularse con el resto de las personas, con el resto de las edades. Entonces ya va a construir otra categoría que sí nos sirve para toda la población juvenil, que es la de moratoria vital, ¿sí? Es una condición definida por la cultura, va a decir, pero materialmente vinculado con la edad. La moratoria social y la moratoria vital van a ser dos conceptos que se combinan permanentemente. Para abordar este tema, nosotros les proponemos en esta clase 3 el texto de una investigadora mexicana que es Rosana Reguillo Cruz, que, siguiendo con este punto de vista de la cultura juvenil como una construcción cultural y social, va a explorar justamente la complejidad del tema
entendiendo esas culturas juveniles como dinámicas y discontinuas, ¿sí? Cambiantes, para darle a esa juventud una categoría de carácter sociológico. Rosana Reguillo, en el texto que les proponemos, va a conceptualizar justamente, así como lo abordábamos a la infancia desde la mirada sociohistórica y sociocultural, va a conceptualizar justamente a la juventud desde una mirada en términos socioculturales, no limitados ni por la biología ni por la edad, sino justamente como determinadas por su carácter, por un carácter histórico y cultural. Rosana Reguillo, en este texto que les proponemos, ¿sí?, va a afirmar que a la juventud se la clasifica en Occidente a partir justamente de ciertos dispositivos sociales que se han generado en torno a su socialización. Tenemos los dispositivos sociales de socialización y educación y de capacitación para la fuerza del trabajo, los dispositivos o sea, la mirada desde el discurso jurídico de la juventud y desde la industria cultural. Va a decir que desde los dispositivos sociales o de socialización y de capacitación para la fuerza del trabajo y desde el discurso jurídico, la juventud es mirada como una entidad pasiva, ¿sí? Es sometida a esa organización jurídica, es sometida a esos procesos de socialización y de capacitación para el trabajo. Sin embargo, y acá está la riqueza y la diversidad que hoy vivenciamos en las escuelas, desde el punto de vista de la industria cultural, da lugar a la juventud o le permite a la juventud ponerse en un lugar mucho más activo, de producción, de acción y justamente de cambio. Va a reconocer Rosana Reguillo Cruz la complejidad de abordar la temática en Latinoamérica debido justamente en este continente de la escasez de investigaciones referidas a ello, ¿sí? Hay recopilación de datos, pero aún no se han creado investigaciones que nos permitan generar conceptualizaciones claras. Desde las investigaciones sí realizadas, Reguillo justamente va a rescatar 4 conceptos claves que nos van a permitir entender a cómo se organiza la juventud hoy en día. El concepto de grupo, que es una reunión que no reviste la necesidad de organicidad. El concepto de colectivo exige una organicidad y un proyecto compartido, el colectivo juvenil. El movimiento juvenil, que exige un conflicto y una organización social, un objeto social en disputa, que también surge. Y el concepto de identidad juvenil o identidades juveniles, que tienen que ver con la adherencia o adscripción a una propuesta identitaria, que también es un tema que venimos tratando de entender los adultos con respecto a cómo se manifiestan nuestros jóvenes y qué identidades construyen en esa necesidad de formar parte justamente de esos colectivos, de esos grupos que le den un sentido de pertenencia más allá de los adultos, justamente una pertenencia al conjunto de personas que comparten la misma edad. El problema que tenemos en este momento, justamente, es que frente a estos modos de agrupamiento y a la caída de esas instituciones que venimos analizando desde el principio, lo que rige o lo que caracteriza el momento actual es la incertidumbre, ¿sí? Frente a esta diversidad de identidades juveniles creadas, frente a la modificación y la caída de todo aquello que habíamos considerado natural y tradicional, lo que rige en este momento y los modelos que tenemos para entender a la juventud, lo único que nos dejan a los adultos es la incertidumbre y a los adolescentes también. Entonces va a plantear justamente, y planteamos desde la mirada de Giddens, el concepto de desanclaje. Caen en este momento esos metarrelatos dominantes, todo aquello que en algún momento desde la mirada, si recuerdan la clase 1, desde la mirada de la industrialización tradicional, de la organización del mundo y del trabajo para esa industrialización tradicional, de las normas de una clase social que debía primar por el resto de las clases sociales, hay una crisis de todos esos relatos, de toda esa historicidad que se había construido hasta ese momento, y lo que caracteriza la trayectoria de vida de los jóvenes, también por las inseguridades del mismo mundo adulto, es la falta de seguridad frente a esas certezas e instituciones modernas. Y ahí estamos los adultos tratando de rearmar y reconstituir ciertas certezas que no podemos garantizar. Y el gran problema es que frente a esa incertidumbre del adolescente y del joven, el adulto tiende a atribuir a la naturaleza de esos jóvenes la causa de las problemáticas que ellos presentan, cuando en realidad
va a sostener Reguillo, tiene que ver con la falta de referentes que los adultos hemos dejado de brindar a esas nuevas juventudes. Y ahí es donde se complica. Encontramos justamente el tema de la incertidumbre del adolescente o de la incerteza del adolescente. Encontramos la causa en ellos mismos cuando tiene que ver con la falta de estructura o la falta de certezas que brindamos los adultos. La alianza familia-escuela ha caído, el Estado mismo ha caído, la cultura ha caído en el sentido tradicional que sosteníamos. Ahora, ¿cómo hacemos para reconstituirnos desde ese lugar? Otra autora que recuperamos en la clase es justamente la antropóloga norteamericana Margaret Mead, que habla y menciona los cambios en la construcción cultural, ¿sí?, de las sociedades, y habla o menciona que hay 3 tipos de cultura, de acuerdo a las formas de reproducción sociocultural. Ustedes saben que el fenómeno de la enseñanza y el aprendizaje es algo inherente al ser humano y que los seres humanos transmitimos a las nuevas generaciones nuestro capital cultural. Sin embargo, no siempre el modo de transmisión o de reproducción sociocultural se va a dar de la misma manera. Margaret Mead lo va a dividir en 3, en posfigurativa, configurativa y prefigurativa. La posfigurativa es propia de la cultura tradicional. Los niños aprenden de los adultos. La configurativa es propia de las culturas modernas. Niños y adultos aprenden de los pares, aprenden entre sí. Ahora, la prefigurativa caracterizaría justamente a la etapa posmoderna en la que los adultos aprenden de los niños o aprenden de los jóvenes en esa cultura moderna. Y eso es lo que notamos nosotros. Muchas veces los adolescentes sienten que no somos la fuente del saber ni del conocimiento. Esa incerteza también nos afecta a nuestra seguridad como referentes. Y aprendemos y solicitamos por parte de ellos ciertas enseñanzas, especialmente en todo lo vinculado a la nueva manera de conectarse con la tecnología, de conectarnos con nosotros, de vincularnos y de entender el mundo. Van a ver que en el texto, ¿sí?, también vamos a hacer referencia, en la clase, a la idea de metabolismo acelerado y de videoclip. Esta nueva manera de presentar la información que tiene que ver más con la capacidad de los jóvenes de metabolizar o de procesar información circulante a través de grandes ráfagas de imágenes y de información muy rápida que los adultos a veces no podemos procesar en tiempo y forma. Y alude justamente a la capacidad de ellos de integrar conocimientos para producir nuevos, metabolizando una gran cantidad de información a la vez. Esto específicamente, y siempre mencionando la posibilidad de las juventudes en sociedades desarrolladas, con un gran acceso a la posibilidad de crecimiento, de información y de acceso a la tecnología. Van a ver que en la clase también mencionamos el aporte de Martin Oppenheim, que habla de la realidad de Latinoamérica. En Latinoamérica no estamos justamente todavía dentro de la posibilidad de darle a la juventud todas esas herramientas que le harían falta para poder acceder a esta cultura prefigurativa. En Latinoamérica nos encontramos, dice, en una zona de tensiones, en una especie de limbo. Es una juventud atrapada en un limbo en vez de en una moratoria. No estamos con una juventud en espera, ¿sí?, mientras termina sus procesos instructivos o educativos o accede a la madurez o logra acceder a una madurez laboral, ni en una moratoria tampoco vital. Estamos en un limbo porque debido a que los jóvenes se encuentran en esa dicotomía entre autonomía y dependencia, tienen mayor cantidad de herramientas, de mayor cantidad de posibilidades para acceder justamente al cambio productivo, al cambio educativo. Sin embargo, aún no tienen el poder ni la posibilidad real y económica de mejorar, cambiar y madurar en tiempo y forma. La carencia de posibilidades económicas en Latinoamérica deja a la juventud muchas veces esperando mucho más tiempo del que quisiéramos hasta acceder a esa madurez que se lograría si tuvieran justamente un acceso a una cultura más organizada y una economía mucho más productiva. Entonces parecería que esta juventud latinoamericana vive en una especie de atemporalidad juvenil. Extendemos ese proceso de moratoria sencillamente por no poder darles las herramientas para acceder a esa madurez. Retomando a Rosana Reguillo, nosotros, y siempre con una mirada muy positiva acerca de las posibilidades de la educación, tendríamos que
salirnos un poco, para ella, de esta mirada normativa y del deber ser propia de la educación tradicional, retomar un poco lo que plantea Castells acerca de que hemos entrado en una sociedad de redes, hemos entrado en la caída de la centralidad del texto escrito en el libro, de la lectura de izquierda a derecha, de arriba para abajo, como hemos aprendido toda la vida, para recuperar justamente desde la escuela al joven como eje de lectura. Tenemos que empezar a pensar en nuevas formas o en las nuevas formas en que los jóvenes se expresan, ¿sí? Y esas formas de expresión de la juventud, y nosotros nos damos cuenta y a veces sentimos que ya no dependen de nosotros, sino que son expresiones autogestivas que muchas veces no entendemos, donde la responsabilidad cae sobre el propio colectivo juvenil, ¿sí? Sin la intermediación del adulto, cosa que no siempre llevamos bien, o su dirección o instituciones formales, sino que constituyen ellos sus propias expresiones. Y por otro lado, son formas autogestivas que procuran alejarse de ese autoritarismo que todavía tiñe las prácticas escolares y las prácticas culturales nuestras. Una de las cosas que primero nos sale a los adultos frente a la expresión del adolescente es buscar la referencia con respecto a lo que nosotros éramos como adolescentes. Y volver a la idea de rigor, de orden, de progreso, a la idea de disciplina, a la idea de obligación, que los jóvenes no terminan de entender sencillamente porque no lo han vivenciado a nivel cultural. La idea es volver a permitir que los jóvenes se expresen, que ellos sean eje de lectura, hacer hablar justamente a esa juventud para generar la emergencia de esos fenómenos juveniles y el desarrollo de esa cultura prefigurativa. Nosotros tomamos como otro de los textos propios de nuestra clase un texto que se denomina Pulgarcita, de Michel Serres. Y Serres reconoce que el mundo ha cambiado. Y ha cambiado tanto que dice que los jóvenes, como van a ver ahí, deben reinventar absolutamente todo. Se sigue reconociendo permanentemente la complejidad del abordaje del tema de la juventud. En realidad tenemos aquí a un joven, ¿sí?, que asiste a lo que Serres va a denominar tercera revolución, que tiene que ver como tercera revolución frente al oral y a lo escrito, o lo impreso, y habla de Pulgarcita por la velocidad que los sujetos de esta nueva juventud, a la velocidad a la que escriben mensajes justamente con sus pulgares, a la velocidad en que transmiten una información de la que muchas veces los adultos no formamos parte. ¿Y qué características tiene este pulgarcito o pulgarcita? ¿Sí? Hace un retrato robot, Serres, acerca de este adolescente. Vive en un entorno digital, las redes sociales son su modelo, son su ágora, son su lugar de encuentro. Nosotros los vemos permanentemente mirando la pantalla del celular. Mediante ese teléfono móvil van a acceder permanentemente a toda la información, a la ubicación, al GPS, ya no miran mapas escritos, miran mapas justamente digitales. Le preocupan muchas cosas, no es un ser irresponsable que se encuentre desvinculado de las grandes problemáticas de la humanidad. El acceso a gran volumen de información hace que sean conscientes de problemáticas que ya no se ciñen a lo local, sino que tienen que ver con problemáticas de carácter mundial. Se preocupan también por la resistencia de las viejas generaciones, vamos a ver, y están muy vinculados a un mundo más abierto. Fíjense que acá en este retrato robot vemos que se preocupan por la corrupción, por la educación, por el trabajo, ¿sí? Y tiene una mirada mucho más abierta con respecto a la nacionalidad y a la apertura con respecto al mundo. En cuanto a la educación, es una persona, pulgarcito, que va a cursar estudios superiores. No entienden el sistema educativo al que consideran absolutamente obsoleto, ¿sí? Consideran que la escuela ofrece una metodología de otro tiempo, donde no hay lugar para el debate, cuando el debate para ellos es lógico. No siempre tienen la fundamentación que tienen los adultos para el debate, pero quieren debatir. Y se quejan de la idea del docente como portavoz de la verdad, ¿sí? Y a los estudiantes como anotadores de lo que el docente dice. El docente es alguien que ha quedado obsoleto para ese adolescente, que a su vez tiene otro contacto con el mundo. Vive lejos de la naturaleza porque suele vivir en ciudades, pero a su vez tiene un contacto con lo natural más vinculado con el respeto y la
la idea de respeto por lo ambiental. Su esperanza de vida es alta, no han conocido la guerra, va a decir Serres, acceden a la medicina mucho más que otras generaciones. Lo multicultural forma parte de su vida cotidiana, están insertos en un mundo, como decimos desde la primera clase, completamente globalizada. En cuanto al conocimiento, viven otra historia. Están muy formateados por los medios de comunicación, tienen poca capacidad de atención, ¿sí? La atención les dura poco tiempo, viven en la sociedad del espectáculo, viven en la sociedad de la vanidad, son competitivos, ¿sí? Esos medios eclipsan a la escuela y ellos lo notan, por eso la escuela les resulta tremendamente tediosa muchas veces. Habitan lo virtual, manipulan la información y van a ver que Serres hace un análisis y una comparación con San Dionisio, cuenta la leyenda y la idea de Dionisio que siguió caminando con la cabeza en sus manos, y hace una analogía entre ese adolescente y San Dionisio y el adolescente que lleva la cabeza en sus manos, y esa cabeza es el celular. El adolescente no siente la necesidad de memorizar y aprender como aprendíamos nosotros los adultos en la escuela, porque toda esa información que el profesor le brinda ya está publicada hace un rato en Wikipedia. Por lo tanto, puede ir a buscarla en cualquier momento de su necesidad en la red. Este sujeto, justamente, habita una escuela que aún no se ajusta a sus necesidades. Y Serres va a plantear, y muy optimista, en esta clase, la posibilidad de que la escuela incorpore justamente, en nuestra última diapositiva, las tecnologías que nos van a obligar a salir del formato espacial acotado al libro y la página, superar la idea de clase, porque como explica ahí, significa en su origen un ejército en filas ordenados, cuando la clase del adolescente es mucho más diversa y desordenada de lo que nosotros a veces quisiéramos. O es un sujeto cuya cognición, como decíamos hoy, ha cambiado, por lo tanto la propuesta de la escuela tiene que ser completamente diferente. Los relatos, la mirada del docente que dice la verdad permanentemente debe ser revisada, y brindar un protagonismo al alumnado, ¿sí? Que también actualiza la idea de que plantea Reguillo de dejar de reproducir la pasividad para permitirles un lugar activo dentro de la clase cotidiana. Bueno, hasta aquí esta tercera clase, que como ustedes saben tiene una actividad de entrega obligatoria, pero más que nada la idea es justamente reflexionar y que todos estos aportes nos sirvan para reformular el lugar de nuestras instituciones. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.